bien, queridos estudiantes, el siguiente tema que vamos a trabajar es teoría de la producción. Entonces, vamos a recordar un poco el tema anterior, que fue proceso económico. Acuérdate que había 5 etapas dentro de este proceso económico, cuya primera etapa, o una de las, digamos, primera, porque al ser un círculo, no habría ni inicio ni final, pero vamos a empezar con producción. Acuérdate que luego está la circulación, cuando lo llevan pues a los mercados, la distribución cuando se vende, el consumo cuando se satisfacen las necesidades, la inversión que es el dinero ahorrado para volver a producir. Entonces vamos a ver cuestiones como los factores productivos, que ya los hemos mencionado, que ya los hemos trabajado, pero ahora lo vamos a ver un poquito más, de una manera más específica. Vamos a trabajar con los factores productivos. Vamos a ver también a lo que es la productividad. También vamos a trabajar el día de hoy. Así que les sugiero que se relajen y que escuchen con atención. Si no, igual pueden volver el vídeo y revisar en dónde se han quedado. Bien, entonces la primera etapa, la producción, tú ya lo sabes, es la etapa en la que se generan los bienes y servicios que van a satisfacer a la población, que van a satisfacer a la familia, que es un agente económico. Ahora, vamos con las preguntas. ¿Qué sucede en la producción? Es algo que tú ya lo sabes, es algo que tú ya manejas desde el año pasado, desde el año antepasado. Solo el hecho de producir ya basta para generar ingresos en una empresa. Es decir, produzco y ya, no hay que considerar nada más. De repente los factores productivos, claro. Ahora vamos a ver que no solamente son factores productivos los tres que ya conocemos, que son el capital, que son el trabajo y la naturaleza. No solamente son esos tres. Hoy vamos a ver que hay dos más. Vamos a ver dos más y esos tres que son principalmente naturaleza, trabajo y capital, vamos a trabajar con ellos para determinar otros conceptos que son no complejos, pero un poquito extensos. Entonces, no solamente hay que producir, hay que combinar también esos factores productivos. Hay que darles un mantenimiento, por así decirlo. Hay que verlo a corto plazo, hay que verlo a largo plazo. Hay que ver varias cosas, varias cositas que vamos a ver ahí. Ahora vamos a ver otro término, que es la productividad. Entonces, la pregunta que cae de madura es si productividad y producción es lo mismo. Profe, yo ya sé, yo ya domino, yo ya conozco que producción es la etapa del proceso económico en la cual se van a crear los bienes y servicios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de dónde se crean estos bienes y servicios? Profe, ¿qué cosa es productividad? ¿Qué vendría a ser productividad? ¿Es lo mismo que producción? No es lo mismo exactamente que producción. ¿Tiene relación? Por supuesto que tiene relación. Profe, ¿se vincula con producción? Por supuesto que se vincula, pero exactamente no es lo mismo. Bien, vamos con la primera parte, ¿no? Que es la producción. La producción tú ya sabes que es el proceso por el cual, en el cual, mejor dicho, se van a reunir y combinar qué cosas, se van a combinar los factores productivos. Ahí yo he puesto N, T y K. Por sus iniciales, N es naturaleza, T es trabajo y K es capital. Esas son las siglas que se le asigna de manera universal, de manera mundial, por así decirlo, a los factores productivos, naturaleza, trabajo y capital. Estos factores productivos se combinan dentro de una empresa y esa empresa te va a dar como resultado a los bienes y a los servicios. ¿De acuerdo? Eso tú ya lo dominas. Por ejemplo, los factores productivos en el caso de, por ejemplo, de una empresa de polos, por ejemplo. Tenemos la naturaleza, acuérdate, que es el factor productivo que su mismo nombre lo dice, naturaleza. Es todo lo que el ser humano no ha modificado. Es todo lo que el ser humano no ha modificado, en lo que no ha intervenido. De ahí está pues la tierra, los bosques, las lluvias, los ríos, todo eso es factor naturaleza. Y eso obviamente va a ayudar a la empresa, va a ayudar al Estado también para producir.
¿de acuerdo? Eso es en lo que el ser humano no tiene ningún tipo de interferencia, no tiene ningún tipo de influencia. El factor capital, por el contrario, son aquellas cosas en las que el ser humano sí ha intervenido y que le sirven como insumo, ¿de acuerdo? Para poder producir. Ahí están pues las herramientas, está el local, está todo lo que al ser humano le ayuda a poder producir los insumos, ¿de acuerdo? Eso es capital. Y el trabajo es pues la fuerza física o mental del empleado para poder con estos factores productivos realizar este proceso de producción en una empresa y generar los bienes y servicios que van a ser pues circulados y distribuidos por todo el mercado, ¿no? Acuérdate también que cuando hablábamos de mercado en términos económicos, no hablo de un mercado socialmente hablando como el mercado Magdalena, el mercado de Gamarra, no necesariamente. El mercado, acuérdate que es un lugar físico o virtual en el que se hacen transacciones de bienes y servicios. Bien, aquí están los factores productivos, ya te los había mencionado. La naturaleza ya te lo expliqué, igual el trabajo, y aquí en esta imagen vemos pues por ejemplo trabajadores que están dentro de una empresa, ¿de acuerdo? Eh, Tiene el local por sí ya es capital. El trabajo lo otorga el empleado. El capital puede ser en este caso la tierra, que lo está generando la misma naturaleza. Y aquí hay dos factores productivos más, que son la empresa y el Estado. ¿Cuál es la función de la empresa? La empresa es la encargada de organizar la producción. ¿Y el Estado de qué? El Estado de regular la actividad productiva. Si es que la actividad productiva falla o tiene algún desliz, por ejemplo, el Estado es mediante la política económica, que ya lo vimos en la primera clase, establece medidas para poder ayudar a la producción, ¿de acuerdo? Para poder ayudar a la producción y que de esa manera el círculo económico, el proceso económico no se rompa. Bien, por ejemplo, ahora el Estado, ¿qué está haciendo? El Estado está a algunas empresas privadas, el Ministerio de Economía y Finanzas les estaba dando créditos a muy bajo interés. ¿Para qué? Para que las empresas, a pesar de que no están produciendo, se presten plata y puedan seguir invirtiendo para poder producir. No están produciendo obviamente porque no hay consumo, la gente no sale, la gente no compra por el mismo estado de emergencia. Entonces, al una empresa, ¿qué pasa cuando una empresa no produce? No puede, no tiene ingresos, y si no tiene ingresos, no puede invertir. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado aplica la política económica y les está dando crédito a muy bajo interés para que no se desactive la economía. ¿De acuerdo? Ese es el papel del Estado, ese es el papel de la empresa. La empresa organiza, el Estado interviene cuando vemos que la economía está de repente cayendo, ¿no? Como en este caso. Bien, entonces, ahora función de producción. Acá vamos a ver la producción a corto plazo y a largo plazo. Pero antes hay una fórmula que está en la parte superior derecha de la pantalla, que dice Q igual a F entre paréntesis NKT. Esa es la función de producción. Profe, ¿qué significa eso? Profe, ya sé que N es naturaleza, K es capital y T es trabajo. Q en esta nomenclatura internacional, Q es producción, total de producción. Entonces, ¿cómo se lee esa fórmula? Que la producción, F es función. Ya lo vas a ver seguramente en álgebra, ¿no? Entonces, acá es la producción, el total de producción que es Q, es igual, o mejor dicho, está en función de la naturaleza, el capital y el trabajo. Todo lo que se vaya a producir en una empresa va a estar en función, va a estar acorde, va a depender de la naturaleza, del capital y del trabajo. Entonces, cuando consideramos el corto plazo, por ejemplo, bueno, en el corto y en el largo plazo hay factores constantes y variables. Ahora, en el corto plazo, los factores constantes no cambian en número. Es decir, ahí dice, ¿no? La cantidad de factores no cambia. Y también hay factores variables que sí van a cambiar. Lo explico con la tabla. La tabla que está debajo de corto plazo. Dice Q
que es acuérdate de la producción total es Q, ¿de acuerdo? Repito, N es la naturaleza, K es capital y T es trabajo. Ahora, en la primera tabla, en la que está debajo de corto plazo, dice naturaleza 10. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, la naturaleza, hay 10 elementos de naturaleza con los cuales yo voy a producir. ¿No? Tengo, por ejemplo, me ayudan las lluvias, me ayuda el viento y una serie de factores. Todos esos factores que me ayudan con respecto a la naturaleza son 10. Ahora, el capital son 5. Por ejemplo, tengo herramientas, tengo el local, tengo, por ejemplo, insumos de materias primas, ¿de acuerdo? De esos tengo 5. Y tengo 20 trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, combinados esos factores productivos me va a dar 1000 unidades de papa, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, yo produzco 1000 con 10 de naturaleza, 5 de capital y 20 de trabajo. Con esa combinación de factores productivos, yo produzco 1000 unidades. Ya está. Ahora, en el corto plazo, ¿qué quiere decir? Que el factor naturaleza y el factor capital, como son los más costosos, en realidad, la naturaleza y el capital, generalmente se quedan con eso. Por ejemplo, el capital que tienes, por ejemplo, es tu local. Entonces, el local en el corto plazo, de 0 a 5 años, no lo vas a cambiar, lo vas a mantener. Por eso que cuando ustedes ven en la primera tabla el factor capital, van a ver que siempre es 5. O sea que los factores de capital que tienes, el capital que tienes siempre se va a mantener. Y en el caso de la naturaleza, también, porque si estás en el mismo lugar, la naturaleza, lo que te ayude o lo que te perjudique va a ser constante, va a ser igual. Entonces, tenemos en el corto plazo factores constantes cuya cantidad no varía, porque mira la tabla, no varía, siempre va a ser tu mismo local, siempre va a ser la misma naturaleza, y factores variables, que sí cambia. ¿Qué es lo que cambia generalmente? Los trabajadores. Entonces, primero tenías 20, luego tienes 25 y ahora tienes 30. Esa es la diferencia.